Hi guys, this is Srinivas Sharma here. As I promised that I'll be live on 3rd August. I'm live today. Good evening, everyone. Today I'll spend some time in sharing my experiences of transforming from a tester to the QA quality assurance engineer. Um, Muy buenas noches a todos. Como se los prometí, estoy hoy en vivo, 3 de agosto, para compartir con ustedes mis experiencias de la transformación de tester a QA, ingeniero QA. okay, let's start thinking about what is the role of the tester today in the SDLC. Typically, as all of us know, the SDLC has planning, development, testing, and the customer phase. Muy bien, vamos a empezar a hablar del proceso o del proceso del tester hoy en día. Típicamente tiene 4 etapas: la planificación, el dev, el test y la fase del customer. In the planning phase, there are two situations which you can see on every day, every project you can see come across. One, when a project gets kicked off or a release gets kicked off, where a tester typically with all the experiences starts thinking about what should be the trial strategy which they can apply, what should be the plans they need to create. And they will be in a full preparation of covering up their past mistakes. That way the strategy will be a full-fledged one. Muy bien, primeramente en la etapa de planificación típicamente tenemos 2 fases. Por un lado, cuando está empezando un proyecto o está empezando un nuevo release, tenemos ingenieros que están llenos de energía y que crean sus propias estrategias y planes alrededor de lo que quieren hacer en el proyecto. When we enter into the release, typically a plan or sprint planning phase is where we get involved, and then we could see a grooming session where it happens, where the tester who had so much of enthusiasm is missed out in the entire grooming session. This will be limited to the product owners giving the sessions to the developers and the development group. And you typically see at the rare a few leads or a managers of the testing group who will be a part of it, and they will be mostly silent listeners. Muy bien, luego del lanzamiento del proyecto del release, tenemos normalmente las sesiones de grooming. En estas sesiones usualmente son los dueños de producto quienes lideran las reuniones y quienes están más activos en ellas. Normalmente los testers tienen un rol mucho más pasivo, silencioso y no están realmente envueltos en toda esta actividad. Well, 90% of the testers have missed out this particular phase. Let's look at the next phase of the SDLC where the development is ongoing. Muy bien, luego pasamos a la siguiente etapa del proceso del ciclo vida desarrollo de software, que es la parte del desarrollo del producto, desarrollo del código como tal. So when the development is actually going on, the testers who needs to understand the requirements starts getting involved, trying to talk to the developers to understand what is really the change which they need to test it. And then with the developer knowledge, whatever they want to share it, that's what the tester tries to understand in this phase. Muy bien, en esta etapa de desarrollo, lo que sucede es que el desarrollador crea el código y el tester trata de entender qué es lo que requiere ser probado. And realistically now, during this development phase, when imagine me as a tester writing the test cases with whatever the knowledge I have, I'm just going to write a set of test cases. I'll never be bothered about understanding what is the data which is needed to test this. I'll just write the test cases and then they put them into a repository. Bien, entonces típicamente en esta situación, imaginemos que yo soy un tester, me voy a limitar a escribir los test cases sin tener en cuenta los datos que son necesarios para realmente probar si es que la herramienta está funcionando. Let's think about the testing phase at this point of time where the application is already deployed into a test environment. Now the tester tries to log into the application, tries to perform some operations. He struggles. After multiple struggles, they will get to know, this is the navigation I need to start performing. They'll start doing multiple clicks of navigation to reach to the success with a random amount of data. Muy bien, luego imaginemos que ya tenemos un producto que está en la etapa de testeo
Entonces, en esta etapa, básicamente, el tester lo que puede hacer solamente es utilizar datos random y tratar de probar los diferentes test cases. At this point of time, my mind as a tester is more like nobody bothered to me till today. Let me log as many bugs as possible and then showcase that I'm a good tester. So they will focus more on giving the maximum number of bugs in terms of the count rather than worrying about the quality bugs. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede en esta etapa? El tester trata de enfocarse tanto en encontrar la mayor cantidad de defectos, porque esto va a mostrar que es un mejor tester, en lugar de enfocarse en realidad en verificar la calidad del producto. And typically you would see another experience of the testing phase here, given that the development phase gets delayed in most of the releases or most of the projects, the testers time for testing is kind of limited. And then they want to showcase maximum expertise of them on the product by logging the maximum number of defects. Otra situación típica que se da es que el tiempo que tiene el tester para probar el producto es bastante limitada, lo que repercute en la prueba de la mayor cantidad de use cases que se pueda, pero obteniendo como resultado solamente datos estimados de la prueba. Now, let's look at another phase of the testing where the testers are trying to do the regression. Here, they've just picked the static test repositories and that try to execute them. And again, they don't even really look at the test cases which they use, prepared it sometime back in their life. And random data set is what they're trying to execute it and then close. Again, the focus is on the maximum number of defects, not on the quality of the defects. Muy bien, luego pasamos dentro del testeo a una etapa de regresión. Entonces, tratamos de llevar adelante una regresión estándar en la que se van a tomar los datos solamente como una referencia. Tenemos un tiempo limitado también para ello. Y otra vez el enfoque está solamente en la cantidad de defectos que voy a encontrar y no en la calidad como tal. Let's look at the next phase of the SDLC, which is where the customer gets involved to validate the business use cases, which is a UAT phase. And here the tester is mostly utilized in terms of an environment validation once the environment is set up for the customers, or it could be the product owners doing the UAT. The other area where the testers gets involved is doing the grunt work of setting up the data for the UAT to be done. Muy bien, luego pasamos a la última etapa, que es la etapa del customer. En esta vamos a tener a la vez dos fases, ¿no? La de UAT y la de producción. En el lado de UAT, el tester se convierte solamente en un soporte para dar asistencia a la prueba que va a hacer ya sea el cliente o el dueño de producto en un entorno de prueba para ello. Y está también en la producción, el soporte que se va a dar a producción, tratando de reproducir algunos de los defectos que se puedan encontrar. Now let's look at the last phase, which is more of a product or the application went live with the customer and then customer starts using the application. Now here, most of the testers, whenever the customer faces any issues and shows up those issues to the engineering organization, the tester spends time in reproducing them and trying to tell why they missed out those scenarios, not focusing on anything else here. It's more of trying to understand, hey, I missed this. En esta última etapa del soporte en la producción, el tester se limita a encontrar cuáles son aquellas brechas o aquellos defectos que no había encontrado antes y simplemente, bueno, tratar de encontrar y decir, bueno, ¿por qué se me pasó esto? ¿Cómo no lo vi antes? Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria Cartagena y les voy a comentar y compartir mi experiencia como tester dentro de mi equipo que, bueno, aún se encuentra en el proceso de la transformación de tester a Quality Assurance. Mi trabajo consiste en, una vez que developer nos entrega la implementación del software, pasamos a la ejecución de los test cases. Esta ejecución de test cases tratamos de hacer una cobertura óptima dado los requerimientos del usuario. Durante este proceso nos enfocamos más en un proceso exploratorio en el cual nos enfocamos en encontrar, detectar los bugs. Una vez que hemos
detectado estos bugs, los reportamos, comunicamos y reportamos a los developers y ellos se encargan de identificar y fixear en la brevedad posible. Luego de este proceso, lo que nosotros nos encargamos es de volver a testear los test cases que se han encontrado los bugs y de esta manera podemos garantizar y asegurar el producto al usuario final. Eso es prácticamente lo que consiste este proceso. Se podría decir que es un proceso más reactivo y correctivo. So far, you guys understood about what is the role I perform as a tester in the SDLC. Let's look at how did I influence the quality of the release in me as a tester in the SDLC. Muy bien, hemos visto con esta experiencia cuál es el rol que tiene el tester en el proceso, en el ciclo de vida de desarrollo de software. Vamos a ver ahora cuál es la influencia que tiene el tester dentro de este proceso. As we all know, one of the interesting thing in the entire SDLC is that the customer plays a crucial role of sharing the requirements. Now, when they share the requirements, they have a 90% visualization of what they need from the product. Muy bien, entonces en este proceso el cliente tiene un rol muy importante porque es quien va a transmitir los requerimientos al resto de los participantes. Y usualmente en esta etapa el cliente tiene un 90% de claridad de los requerimientos que desea. As a product owner, when I started interacting with the customer, I would have understood about 80% or 90% of the requirements, and I will be in a position to understand the customer requirements, build the use cases, and that's what I would be able to understand. So if you see effectively the understanding of the product features which the customer wanted reduced from 90% to 80% in the overall when it came to the product owner being the human nature of where how much ever we listen, our understanding gets per percentage gets reduced in the overall summary. Muy bien, en una siguiente etapa es el cliente quien va a pasar los requerimientos al dueño del producto. El dueño del producto, con toda el input que reciba de parte del cliente, va a llegar a tener un 80% de comprensión de los requerimientos aproximadamente. Y con ello va a ser capaz de construir los use cases, por ejemplo, pero es por su naturaleza humana que en realidad el dueño del producto va a poder captar solamente aquello, solamente parte de todos los requerimientos del cliente, no va a llegar a un 100% ni un 90%. Now the product owner starts explaining those use cases to the developer with respect to the feature and then starts brainstorming with them. Now the developer, as a typical nature of the human being, he or she will be able to get about 80% of it, of the what the product owner is able to explain, which is more like in an aggregate of the overall requirements, we get down to 70% of the requirements being understood by the developer. Muy bien, en la siguiente etapa es el dueño del producto quien tiene que transmitir todos los requerimientos y las funcionalidades deseadas al desarrollador. Si, como habíamos visto, el dueño del producto va a tener un entendimiento de un 80% de los requerimientos del cliente. Cuando estos son transmitidos al desarrollador, este porcentaje se reduce aún más y llegamos a alcanzar un 70% de comprensión de los requerimientos iniciales. Now, as a developer, I started really writing the code from my scheme of designs, and then during the entire process of learning, I would have forgotten another 10% skip would have happened from my end, which is what I would go and explain it to a tester when the tester comes and requests me to explain the scenarios, right? Bien, en una siguiente fase es el desarrollador quien ha recibido toda la información de parte del dueño del producto y que la va a transmitir hacia el QA. El porcentaje se reduce aún más porque la comprensión de las funcionalidades que se esperan va reduciendo con cada etapa. Llegamos a comprender a un 60%. So it's as a QA when I understood from the developer, because I never interacted with the product owner or anyone. In a nutshell, I would have understood about 40 to 50% of the requirements, and I will be able to understand only the 45% of the overall use cases. That's what I would have understood in the entire learning process of the features.
Muy bien, entonces en esta última etapa el QA recibe solamente parcialmente toda la información del resto de las etapas y como habíamos mencionado, logra tener un 40% aproximadamente de comprensión de los requerimientos. Now let's think about how did the overall quality got impacted and what are the side effects of it. Now, given that my understanding of the 40% and my nature of testing of the UI application, I'm just going to understand when this product goes live, you could start seeing customers getting frustrated because their everyday use cases starts finding issues. And at past point of time, they will start escalating, saying that they're not able to use the product. Esta comprensión tan pobre que se tiene de los requerimientos que tiene el cliente repercute en una calidad del producto también deficiente en algunos casos. Por un lado, se encuentra que el cliente llega a tener encuentra muchos defectos. Por otro lado, se genera también frustración de parte del cliente cuando llega a utilizar el producto, ya que no se han contemplado todos sus requerimientos. Now, with these escalations coming from the customer, now more of my management will start thinking that I did not do a good job, and they will definitely not be happy because the basic problem is I never understood what is that which the customer wanted and what is implemented. I just tested what I knew. Entonces, en este momento se genera mucha frustración tanto del lado de QA como del lado de management también, porque por un lado, el tester tiene la percepción de no haber comprendido realmente los requerimientos y por otro lado, management no está contento con el desempeño del equipo de QA. Now, typically with this kind of a behavior of mine, so typically the testing organization is more looked at like a supporting organization in an SDLC who will be utilized whenever a testing is needed. Done. Bien, entonces, en esta situación, QA es visto más como un soporte en la organización y en todo el proceso del ciclo de vida, desarrollo de software. Solamente se va a llamar o se va a tomar en cuenta al equipo de QA cuando se los necesita. And maybe towards doing some grunt work like test data setup, or again, they're just trying to put it across saying that you did not test which is resulting into the bad quality of the product. En algún caso se los puede incluir de cierta forma en la planificación y en el setup de los datos, pero no están involucrados activamente. So given this nature of the testers, if you really think they never influence the quality of the product, let's think about what could be the transformations these testers need in the overall life cycle. Bien, entonces, empecemos a cuestionarnos cuál es el rol que tienen realmente los testers en la calidad del producto. Vamos a ver ahora cuál debería ser el proceso de transformación de los testers. Okay, let's understand. Typically, we talked about the previous SDLC cycle, which remains the same. Well, let's think as use case when a release is ongoing and you start a Muy bien, entonces, en este proceso de transformación vamos a ver que las etapas son las mismas que hemos visto hace un momento, pero el rol que juega QA va a ser diferente. Empezamos cuando es lanzado el release de un producto. Now, the testers who are not participating in the grooming, they will start entering into the grooming sessions. They will start understanding the product requirements. They will start understanding the use cases which they need to be testing, and they will have their own questions in terms of understanding the use cases, which basically builds a kind of a debate or grooming sessions, having some conversations between development, testers, and also the product owners, resulting in everybody getting into the same page of what needs to be developed on a feature or a change. Muy bien, entonces empezamos considerando la primera etapa. En esta etapa, recuerdan que antes en el grooming los testers tenían un rol sumamente pasivo. En este proceso de transformación, lo que planteamos es que los testers tengan un rol mucho más activo, estén envueltos en la definición de los use cases, tengan el mismo conocimiento que tiene el desarrollador de los requerimientos y de las funcionalidades que se esperan del producto. The next phase is where the development gets started, and now the tester is busy in writing the use cases in terms of end-to-end scenarios and how does the customer will be using the application, create the data set
for the same and share these use cases to the product owners and the developers to get their view of the use cases. En una siguiente etapa, el QA está ocupado creando escenarios de inicio a fin, end-to-end escenarios, para tratar de replicar cuáles van a ser las funcionalidades que debería utilizar el cliente. Entonces, permite identificar áreas de impacto y discutir estas áreas de impacto tanto con los desarrolladores como con los dueños de producto. Now, this will expand their thinking and then start understanding, given the change, what is the other areas which gets impacted, document them and share that with the developer, brainstorm those impacted areas, get aligned into the overall impacted areas. That way, the verification can be done not only with the respect to the changes, but also the impacted areas. Muy bien, entonces lo que se busca es que los QAs no estén envueltos solamente o no se enfoquen solamente en los cambios que se solicitan o en los pequeños requerimientos que se puedan dar, sino más bien en la funcionalidad como tal de la herramienta y que puedan estar en constante interacción y en constante comunicación con su contraparte que son los desarrolladores. Now, when we move towards the verification phase, it's more of doing the end-to-end testing with respect to verify everyday customer scenarios or ad hoc scenarios of the customers. That's something which will be performed with the various data sets to ensure real life customer usage. Further, they would also try to replicate the new customer usages, which is by performing the ad hoc testing here. Muy bien, en la parte del testeo como tal, entonces se va a dar un testeo que es end-to-end, de escenarios end-to-end, y en este tipo de procesos se considera los datos de una forma mucho más importante, ya no, sí se los considera dentro de todo lo que es el testeo, además que se trata de replicar cuál sería la interacción de un usuario nuevo dentro de la herramienta. Now, when it comes to the regression phase, earlier we saw that they were performing the static regression. Now they try to think of doing the targeted regression, which is more of based on the impacted areas. That way it reduces the overall SDLC cycle as well. Muy bien, entonces en la etapa de regresión, lo que se trata de hacer es encontrar cuáles pueden ser los problemas desde el punto de vista del cliente y cuáles pueden ser las recomendaciones de mejora. Now, during the last phase where the customer starts entering into the application and then start using it either in the UAT phase or in the production phase, now the testers are busy in terms of understanding how does the customer uses our application by reviewing the logs in terms of understanding how the actions are being performed by the customers and trying to review them. Entonces, como mencionábamos en la última etapa, ya sea que estemos hablando de UAT o de un testeo de producción, el QA está ocupado identificando cuáles son aquellas brechas que se encuentran a partir de la experiencia del usuario, revisando también los logs, revisando cuáles son los defectos que se puedan encontrar y de esta forma mejorando todo el testeo y la verificación. Now the testers can additionally try building up the additional steps in terms of identifying those gaps, in terms of their scenarios verifying, do a constant improvement in terms of verification as well by understanding the customer actions. Bien, entonces, lo que se logra es que haya una mejora de los defectos que se han encontrado y que se logre también esta verificación. Hola, buenas noches. Mi nombre es Selene Cachi, y voy a compartirles un poco de mi experiencia, ¿no? Yo cumplo parte del rol de QA en DH y formo parte de un equipo que ya forma parte de este proceso de transformación, ¿no? Bueno, al ser parte del proceso desde un inicio, es que nosotros podemos dar un punto de vista enfocados a un usuario final y dar una retrospectiva, una retroalimentación al equipo de desarrollo para que éste considere casos de uso que no han sido, ¿no? Tal vez considerados o tal vez no han sido tomados en cuenta. En esta parte me gustaría compartirles un poco la experiencia que tenemos, ¿no? Al momento de la validación de nuevas funcionalidades.
Por ejemplo, en lugar de hacer ejecución de test cases que son más específicos y repetitivos, nos enfocamos en los casos de uso reales de un usuario final. Por ejemplo, en el caso de una aplicación de un banco en la que un usuario va a realizar una transacción, un usuario va a iniciar sesión en su cuenta, va a ingresar información en diferentes campos, va a realizar una transacción y verificará que su transacción se haya ejecutado exitosamente. Entonces, al seguir este flujo completo, es que nosotros ya hacemos la verificación, ¿no? De que un usuario se haya logueado exitosamente, llene información en diferentes campos, realice una transacción y verificamos que esa transacción se haya realizado exitosamente. Al seguir este enfoque es que nosotros podemos llegar a ponernos en el lugar del usuario y ser más empáticos y captar los diferentes usos que éste le dará al producto. Y de esta manera nosotros garantizamos, ¿no? Que se cumpla con todas sus necesidades y tenga una buena experiencia. Al ser parte del equipo de Quality Assurance, es que nosotros tenemos la oportunidad de dar una opinión y decir si el software es de calidad o no, porque puede que haya el caso de que el software haga lo que tenga que hacer, pero no cumple con las expectativas ni la experiencia del usuario, ¿no? Y eso es un punto muy crítico en lo que respecta al desarrollo de software. Gracias. Now let's think about what are the benefits of this transformation. Now, the first benefit you can easily see that the testers now graduated themselves to think as a quality assurance engineers, think of themselves standing on the shoes of the customers and trying to test the application, and also try towards evaluating the better user experience that can have a happy customers with using the application. Bien, ahora vamos a analizar un poco cuáles son las ventajas y los beneficios que se encuentran en este proceso transformado de QA. En primer lugar, podemos ver que con este nuevo proceso, los clientes entienden mucho mejor cuáles son los casos de uso, se ponen realmente en los zapatos del cliente y pueden probar la herramienta asegurando que se dé una mejor experiencia de usuario. By actively contributing towards in the grooming sessions or in the development phases, they're actually able to support the product owners and also the development engineers in terms of providing the use cases, end-to-end scenarios, test data. This is all pre-testing phases, what they're able to assist. You can actually see them actively involved in the first two phases, which you did not see it when you were a tester. Bien, si hablamos de los beneficios dentro de las etapas de grooming y de desarrollo del producto como tal, el QA es capaz de dar un soporte real tanto a developers como al dueño del producto, creando los casos de uso y los escenarios de testeo end-to-end. Now, additionally, they will be involved in terms of building the automation scripts and executing them as a part of the CI/CD process in order to speed the entire SDLC. That way, your quality of the product is improvised on every stage of SDLC. Muy bien, a diferencia entonces de lo que veíamos en el proceso anterior, en este caso el QA durante la etapa de testeo permite a través de la automatización dar un soporte real a todo el proceso de CI/CD. Now, last but not the least, now if you see the entire transformation, QA is not sitting isolated in one corner thinking about they just need to come when it is needed. Now you can see them in the entire SDLC actively contributing at every stage of the SDLC. Muy bien, otro cambio importante que vemos es que QA no está ahora aislado del resto de la organización, solamente en una esquina y tomado en cuenta cuando se lo requiere. Ahora se convierte en un elemento visible e importante para todo el desarrollo, el ciclo de desarrollo de producto y visible para toda la organización, además activo en cada una de las etapas del proceso. Let's look at when we share the differences between testers and the quality assurance engineers. Let me take you to a journey of how does the transformation is happening for the testers to the quality engineers in digital hardware. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre un tester y un QA. Déjenme llevarlos a través de este camino y mostrarles cuáles han sido las etapas de cambio que se han dado en digital hardware para convertir a nuestros testers en ingenieros de QA.
And while we have multiple products being developed in the digital harbor, you can see each of the product are at the various stages of the maturity in terms of the transformation. Muy bien. Tenemos nosotros en Digital Harbor diferentes productos que se están desarrollando a la par. Entonces, tenemos experiencias de este proceso de transformación en distintas etapas de madurez. So as we are trying to talk about the testers to the quality assurance engineers, let me take a step further and then say we have moved from the quality assurance engineers towards the cloud quality assurance engineers, and then also towards the socialization quality assurance engineers, which we call it as a social QA. Muy bien, entonces déjenme contarles que nosotros, además de la transformación que hemos hecho de test en ingenieros de QA, hemos llegado un paso más adelante convirtiéndonos en QAs, cloud QAs y llegando incluso más adelante convirtiéndonos en social QAs. So let me try highlighting some of the interesting developments which we passed through the journey here. So when we were seeing a test of a couple of test engineers performing the role of the testers, we could see them writing the manual test cases and having an automation as a support unit, building the automation scripts, but that was never utilized. So that was a phase in which we saw the test engineer phase in the beginning. Muy bien, en un inicio entonces, en la etapa de los ingenieros de testeo, nuestros colaboradores trataban de entender los requerimientos que les pasaban tanto los desarrolladores como los dueños de producto y se manejaban principalmente en un entorno de testeo manual. Se escribían algunos scripts de automatización, pero estos no eran realmente utilizados. As a part of the transformation, we trained these test engineers to agile quality assurance engineers who can actively be a part of the every stage of the agile sprints and also contribute towards automating the entire scenarios. We stopped writing the manual test cases, but started writing the automation end-to-end scenarios. That's graduated them, the manual testers, to the agile engineers. Entonces, continuando con la descripción de las principales características y ventajas de cada una de estas etapas, contarles que en la transformación del ingeniero de testeo a un ingeniero QA ágil, hemos logrado que los ingenieros de QA se puedan ver involucrados en cada una de las etapas del proceso. Esto también permitió que se vaya reduciendo la cantidad de testeo manual, incrementando el uso de la automatización. As our products are mostly on the cloud, we tried to train the people now to the next level of graduation, which is basically what happens to the application when it is deployed in the cloud. How is it about the stability of the product, or where in a different geographical location, if the customer is accessing, what is the response time of the application? What is the utilization of the application in terms of the infrastructure, again, verification as a scalability or a performance throughput. These were the trainings which were done to graduate them towards the cloud QA. En el entrenamiento para que nuestros ingenieros se puedan convertir en cloud QAs, intentamos o pasamos más bien a una etapa de testeo de qué pasa con los productos cuando estos se mueven a la nube, ¿no? Entonces empezamos a revisar algunos aspectos como por ejemplo la rapidez de respuesta del producto cuando el cliente se conecta desde distintos lugares, la validación, por ejemplo, de cuáles son del uso de diferentes browsers, también cuál es el ancho de banda que se utiliza. Todo esto para tratar de asegurar los datos que se manejan, para tratar de asegurar la disponibilidad, además, de todos nuestros productos en la nube. As this COVID strike about 2 years back, many of the applications which were standalone started moving into the web, socialness, so that online applications became a habit of life. All of us needed the QA to validate, is my feature, is my use case is it enabled on the socialness. That's where the next level of maturity came into picture, where each use case we started validating how much of socialness we can see on that. What is the improvement that needs to be done to enable each and every use case provides your facility of a socialization.
this is the next phase of maturity which we are been experiencing right now. Muy bien, esta siguiente etapa que es la que, que es la que estamos experimentando ahora, es justamente la etapa de los social QAs. Nuestros productos se caracterizan por tener este aspecto social y colaborativo inmerso en ellos, y es de hecho hacia donde se mueven muchas de las aplicaciones. Entonces, nosotros estamos mejorando cuál es tratando de verificar y testear, por ejemplo, cuán sociales están siendo los casos de uso, los escenarios, cada una de las funcionalidades de los productos, cómo permite a las personas colaborar entre ellas e interactuar entre ellas. So in a nutshell, if you see, we need not have to be testers anymore as the IT trends moves towards the social applications. I think a transformation which is needed, essential for every tester in their life, from being a test engineer to a social QA. Maybe you guys can join the journey together with us. Entonces, nosotros hemos visto los beneficios de la transformación de nuestros ingenieros de tester a social QAs. Es definitivamente una transformación que ha traído muchos beneficios a todo el proceso y esperamos que muchos de ustedes se animen a formar parte de este proceso junto a nosotros. Well, I think this brings up to the end of what I wanted to share with you guys today. Maybe if you have any questions, probably I can try answering them right now. Muy bien, entonces hasta aquí llega todo lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Es un buen momento para dar lugar a las preguntas. Okay. A ver, bueno, la voy a leer en inglés. A question, please. Could you clarify the difference between a testing technique and a type of testing and give me an example, please? Can you repeat the question again? Sorry. Could you clarify the difference between a testing technique and a type of testing and give me an example, please? So let's think about the testing techniques. So you will have multiple testing techniques which you put into your testing SDLCs, right? Now, there could be traditional waterfall testing technique where you will get involved towards the later side of the SDLC, where there will be a bunch of features which is provided into it, and then you start validating on the requirements, which is set of documentation. What we are really talking about a technique where you don't worry about the documentation, be a part of the journey, understand, brainstorm, bring agility in your mindset in terms of validation. I hope I'm able to answer to your question. Bueno, espero haber contestado la pregunta. En realidad, las técnicas de testeo tradicionales no toman en cuenta realmente los datos como nosotros tratamos de hacerlo a través del involucramiento del tester en todos los casos de uso y los escenarios. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las preguntas. Y nuevamente los invitamos a que puedan dejar sus preguntas en este espacio. So next one. I would like to ask for your advice. What path
do you advise me to follow and strengthen myself to become a quality control engineer? I think one of the interesting things, I would not call it as a quality control engineer. Quality control means a set of validating a documentation, which is a different role altogether. Now, Muy bien. Lo primero que te aconsejaría es que no te enfoques en ser un ingeniero de control de calidad. El ingeniero de control de calidad se va a enfocar en verificar la documentación en relación a un caso de uso. Ahora, yeah, let's differentiate quality assurance against quality control. Quality control means that are we able to follow the processes in the organization? That's a totally a different role compared to what we are talking here. muy bien. Primero diferenciemos el rol que tiene un ingeniero de control de calidad y un ingeniero de aseguramiento de calidad. El ingeniero de control de calidad se va a enfocar en verificar si es que se puede cumplir con el proceso, si es que se pueden cumplir con las funcionalidades. Okay. And I think if you get into the quality assurance path, I would definitely ask you one thing. Probably you start understanding what are the various testing processes and testing techniques which are there, and then get into an agile process of validation, which helps you to be a part of agility or an SDLC process where you will get involved right from the beginning of the product development, and you see an end-to-end. It's a learning at every stage, every day. The day you think we know everything, there is no end of. Muy bien, entonces creo que en este punto has comenzado a comprender cuál es la diferencia y cuál es el rol que juega realmente un ingeniero de aseguramiento de calidad. Se ve involucrado en cada una de las etapas del proceso de forma activa. Y es un proceso continuo, es un proceso de cambio continuo que se va a dar todos los días en relación a convertirte, por ejemplo, en un QA agile, involucrado, como decíamos, activamente en cada una de las etapas. Okay. So what is the desired profile of a software quality engineer? I would just summarize it saying that one, technically being a part of product development when it is happening, you start wearing the shoes of customer and visualize how would the customer start using it. That's one part of the entire profile that needs to be across. The second area which is more interesting is of the entire development and the validation process where I automate my scenarios with left those scenarios in such a way that the development environment, as the developers are developing the code, I share these automations being executed that way. Any of the failures can be identified before. It's more called as prevention than identification. It's very easy to find the faults, but preventing the faults is something which can be a good profile. Muy bien. Entonces, uno de los primeros elementos importantes en el perfil de un ingeniero de calidad tiene que ver con testear desde el punto de vista de la experiencia del usuario, ponerse realmente en los zapatos del usuario al momento de revisar un producto, una aplicación. En segundo lugar, un elemento muy importante es tener un enfoque preventivo. Identificar los defectos, identificar los bugs, puede resultar mucho más fácil que en realidad tener un enfoque de prevención para evitar defectos. Okay, good evening. Question, please, for Sharma. Which of the concepts a manual QA should understand? Sorry. Okay. Which of the concepts a manual QA should understand first if he's trying to change his career path to be an automation engineer? I think the most important thing, typically, I'll share an example which can be better understood, right? There are many companies which manual testers versus the automation engineers. What happens in this entire experience is the manual testers will be of the SDLC, they will be ongoing with the entire changes which is happening on the release. However, an automation engineer will wait for those changes. If those changes starts automating,
Now, in this entire process, you see the automation engineer, whatever the scripts they developed, by the time it is completed, the product is moved into the next phase. And those scripts which are developed never gets utilized. Now, most of the companies are with this problem. And what I would advise a manual QA to transform to an automation is, please do not lose your manual experience. Learn the automation, maybe utilize your test case preparation to write more of an automation scripting. That way it's more of useful of what you developed. It's basically a simple summary in this entire process is whatever we developed, whatever we created, we'll think of using it much better than using somebody else's creation. Okay. Bueno, lo primero, creo que esto es mejor mostrarlo a través de un ejemplo. Lo que usualmente pasa cuando uno está haciendo testeo manual es que se van a escribir ciertos scripts de automatización que en realidad no van a ser utilizados al final, que se pasa a una siguiente etapa y el script ya no se utiliza. Este es un problema con el que tienen que lidiar la gran mayoría de las empresas, si no todas las empresas de desarrollo de software. Entonces, lo primero que te aconsejaría es que no pierdas tus skills de testeo manual. Puedes utilizarlos, por ejemplo, en la definición de los casos de testeo, de tal forma que se asegure un proceso de testeo efectivo. Okay. How could you identify the maturity of a QA in this process of transformation? It is clear that the process, it's not given from one day to another. So what do you think are the main points to verify or to reach from the beginning and to get to be a QA? And then how can you identify the level of the QA, for example, to be a senior QA? Thank you. Look, it's not saying that like a class where standard to the second standard promotion happens at the end of the year. It's more of when you start working, you can understand a particular person when he or she owns a particular feature validation, and then you start understanding how much of that problems are leaked to the customers, how much they are able to show the better experience to the customers, how much of value additions they are able to build in inside the product in terms of recommendations, what's a better way of using it. That's one of it. Okay. Un primer punto es que el ascenso o el cambio no se va a dar, por ejemplo, al final del año. Tiene que ver no tanto con el tiempo, sino en realidad con la capacidad que alcance la persona de poder identificar, ponerse en los zapatos del cliente, poder identificar realmente cuáles son los escenarios en los que crear estos escenarios y testear los cuáles son las funcionalidades que va a utilizar el cliente, y en la madurez o en el nivel en el que pueda ponerse mejor en ese rol, va a mejorar también la madurez que tenga en el proceso. While I told you guys that it's not a class from one class to the next class promotion, what I do is when I see a person matured enough, 50 to 60 in one of the phases, we start ramping them into the next phase. There is an overlap, but there is a period of learning for the next phase. That's how we do it in Digital Harbor. Algo que quiero comentarles es que no es que se da una etapa a continuación de la otra. En realidad estas etapas se sobreponen. Por ejemplo, yo cuando veo que una persona ha alcanzado ya un 60% de madurez en una de las etapas, empieza a trabajar en la siguiente. Sí. What skills are needed to be a QA? I think we already covered this. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta adicional. Okay. I think we are kind of not having any more questions. Maybe it's time to say thank you for all
for being a part of this webinar session. We look forward to meet you again in some other topic. Thank you. Ok, bien, habiéndose terminado las preguntas, queremos agradecerles por haber sido parte de este evento y esperamos encontrarnos nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias a todos y buenas noches.